Muy buen día tengan todos ustedes, queridos fieles, queridos hermanos en Cristo, querida comunidad parroquial Señora Bugambilias, querido rebañito digital. Es un gusto nuevamente estar con ustedes para compartir el pan, el manjar de la palabra de Dios. Palabra que, como diría la primera lectura de este día, es la palabra como esa lluvia que cae sobre la tierra y no vuelve sin antes empaparla y hacerla fecundar. Así tiene que ser la palabra de Dios, como lo dirá Isaías en esta lectura, que empape, que impregne el corazón humano, esa tierra donde tiene que ser fertilizada por esa palabra para que fecundada dé fruto. Y el fruto, uno de ellos es que el fruto de esa palabra sea la oración. Por eso les invito a leer el Evangelio del día de hoy para sacar la enseñanza que el mismo Señor nos deja a todos. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, de los versículos del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro. Muy estimados, queridos fieles, hemos prácticamente comenzado apenas unos días ese tiempo de desierto cuaresmal. Y dentro de este tiempo de gracia, de este desierto cuaresmal, que la misma palabra el domingo nos invitaba a adentrarnos como el Hijo de Dios impulsado por ese Espíritu al desierto, nosotros hemos sido impulsados por ese Espíritu al desierto de esta cuaresma. Y para aprovechar ese tiempo de cuaresma, la Iglesia, como madre y maestra, nos provee de esas tres prácticas cuaresmales: el ayuno, la limosna y la oración. Por eso, en esta ocasión, el mismo Evangelio se centra en este tema de la oración tan importante no solo para el tiempo de cuaresma, sino para toda nuestra vida, por lo que nos significa, por lo que nos representa y las gracias que alcanzamos a través de la oración. Y hoy, en el Evangelio, el mismo Señor nos invita a nunca dejar de hacer oración, pero sobre todo a no asegurar solo la oración en la cantidad, sino asegurar la calidad. Por eso, el contexto es ese: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, porque piensan que a fuerza de mucho hablar, su oración es más eficaz y fecunda, cuando no es así. La fuerza de la oración, queridos hermanos, no está en las palabras, sino en el corazón que pongamos en las palabras en la oración. La fuerza, la fecundidad de la oración no radica en las palabras, sino radica en el impulso que sale desde el corazón de hijo. Una moción del espíritu filial que nos mueve a dirigirnos al Padre, como nos lo enseña Cristo precisamente en esta oración por excelencia.
Es la oración del Hijo que nos invita a hacer la experiencia del Hijo con su Padre. Por eso, nuestro Señor, cuando nos invita y nos dicen, ustedes oren así, y en el Evangelio que hemos escuchado, nos cita esta oración del Padre Nuestro, aprendida desde pequeñitos, aprendida desde niños. Es una de las oraciones, de las primeras oraciones que aprendemos. Y quiero resaltar esto. Si esta es una de las oraciones que aprendemos, aún en casa de nuestros padres, de nuestras madres, de la mano de nuestros padres, y si la aprendimos desde pequeñitos, desde niños, veo que vamos perdiendo esa capacidad de ese espíritu filial, de esa pequeñez, de esa sencillez, como cuando éramos unos niños y exultaba desde nuestro corazón esa oración del Padre Nuestro. Me da la impresión que ahora que hemos crecido y siendo unos adultos, recitamos quizá mejor la oración del Padre Nuestro, pero percibo que a veces se pierde el sentido, ese espíritu filial con la que un hijo se acerca a su Padre, como el mismo Señor nos lo señala. Por eso Él hace hincapié en este Evangelio. Cuando ustedes oren, oren así. Padre Nuestro. Esa oración que comparte con sus discípulos y la comparte con nosotros, no es simplemente una oración que hay que memorizar, una oración que simplemente hay que expresar. No, lo que quiere nuestro Señor y lo que hizo con sus discípulos, lo hace con nosotros, es que aprendamos con Él y como Él a dirigir nuestra confianza de hijo, nuestra espontaneidad de hijo en la oración hacia el Padre Celestial, con Él y como Él. Por eso Él la recomienda, por eso Él la propone como modelo, la oración que nos hace reconocernos como hijos para reconocer a Dios como nuestro Padre. Esa es la enseñanza de nuestro Señor, como Él lo hacía, el Hijo que se dirige al Padre. Por eso, qué bien lo resaltaba esto mismo San Agustín. Hace mención de la advertencia que hace el Evangelio en el mismo Señor Jesús, en el Evangelio que hemos escuchado. No se hagan como los paganos, que a fuerza de mucho hablar piensen que su oración es más fecunda y más eficaz. ¿Qué decía San Agustín? En verdad, toda conversación larga proviene de los paganos, como cuando oran, que cuidan más bien el ejercitar la lengua que de cambiar la vida cambiando de modo de pensar. Y esta clase de preocupación intentan llevar hasta la misma oración. Por eso hay que orar más hablando menos. ¿Qué importancia tiene, si bien la oración en cuanto a cantidad de momentos que podemos recurrir a ella, pero sin sacrificar esos momentos en la cantidad, aseguremos la calidad? Es lo que nos está diciendo San Agustín. Hay que orar mejor hablando menos. Es decir, a nuestro Señor no le interesa si la oración es larga o muy bien adornada en palabras prolongadas, sino lo que le interesa es un corazón filial de donde surja una oración espontánea, confiada, sincera, honesta, recta del corazón. Lo que le interesa no es una oración larga, bien adornada, sino sincera. Por eso el Señor nos ha hecho hincapié en esta oración por excelencia del Padre Nuestro. Basta las primeras dos palabras. Padre Nuestro. Salidas de un corazón
filial. A orar mejor, hablando menos. Reciban la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes y sus familias.